Señor ha dado a esta su sierva, que alaba a Dios con todo su corazón. Mis amados hermanos, yo tengo una palabra de Dios para ustedes en esta noche. Les rogaría que se fueran tan amables en ponerse en pie en este momento, porque haremos una lectura bíblica y enseguida dirigiremos a nuestro Dios una oración. Carta a los Hebreos. Ahí se encuentra la lectura de esta noche, en la carta a los Hebreos. Vamos a leer el capítulo 4, versículos 12 hasta el 16. Capítulo 4 de la carta a los Hebreos. Esta carta, el autor de ella es el Espíritu Santo, pero el escritor es desconocido. No se sabe exactamente quién la escribió, pero se sabe que es palabra de Dios. Amén. Glorias a Dios. Capítulo 4, versículos 12 hasta el 16. ¿Lo tienen? Así dice la palabra del Señor. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Yo les invitaría a los que tengan sus Biblias que lean conmigo este versículo 15 otra vez. ¿Por qué no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades? Ahora, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, ahora, pero sin pecado. Amén. Oremos a Dios. Padre, no estamos aquí para defenderte, sino para proclamarte. Estamos aquí para hablar de tu amor y tu misericordia hacia la humanidad. Dios, habla en esta noche por medio de tu palabra. Que salgamos de aquí cada uno, Señor, reteniendo algo nuevo que tú se nos darás. Oh Dios, que hemos venido con propósito, adorarte, glorificarte, pero sobre todas las cosas escucharte, para que tú nos enseñes, para que mejor podamos servirte. Oh Padre, habla a los corazones, a las vidas, a cada ser en esta noche, en el nombre de Jesús. Porque cuando hablamos en nombre de Jesús, sabemos que estamos hablando en nombre de aquel que todo lo puede, en aquel que vive y reina por siempre, y en su nombre, Jesús, oramos. Amén. Amén. Aleluya. Podéis sentarnos. Voy a pedir permiso y un excesivo calor. Aquí lo estamos sintiendo. Gracias, hermano. Queremos sentir el calor del Espíritu de Dios aquí. Amén. Pero nos falta a veces, nos mal acostumbramos con el aire acondicionado, ¿no? Muy bien. Cuando leemos la carta a los Hebreos, para las personas que tal vez no tengan un conocimiento más profundo de lo que sería historia de Israel, cuando se está hablando de un sacerdote, no se está hablando propiamente de un sacerdote católico, de un sacerdote de otra religión cualquiera. Cuando la Biblia aquí está hablando de sacerdote o sumo sacerdote, hablaba de aquellos hombres que hacían el trabajo de la expiación, o sea, que ofrecía sacrificios a Dios por el pueblo judío en la antigüedad. Todo lo que se hacía en aquel entonces era nomás a Dios
Solo estos hombres asignados para eso tenían el derecho de hacerlo. No era cualquiera que podía dirigirse a Dios. No era cualquiera que podía entrar en el templo. No era cualquiera que podía sacrificar un animal a Dios por los pecados de alguien o de algunos o por agradar a Dios. Eran solo estos sacerdotes. Y estos sacerdotes también tenían una función, mayormente el sumo sacerdote, que una vez al año él ofrecía un sacrificio por el pecado de los hombres. Los hombres que habían cometido mucho pecado entonces sentían que verdaderamente la ira de Dios estaba sobre ellos. Como la Biblia Sagrada dijo que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, ellos tenían que derramar sangre inocente. Entonces, ¿sangre de quién derramaban? Tomaban una oveja, tomaban un cordero, tomaban un pequeño animal sin manchas, sin defectos, aquel animal que tal vez podía ser muy cobijado por aquellos que tenían la crianza, y entonces se lo llevaba y sacrificaba aquel animal para Dios, y la sangre de aquel animal que no tenía culpa del pecado de la gente, esta sangre satisfacía por tiempo, temporalmente, la ira del Señor, o sea, la justicia del Señor. Entonces esto aplacaba la ira de Dios, y la ira de Dios no descendía sobre aquella gente. Sin embargo, miren bien, la Biblia decía que este sacrificio de esta criatura inocente no más cubría el pecado de la humanidad, pero no podía perdonar los pecados, no más encubría, o sea que la ira de Dios desviaba donde estaba aquel derramamiento de sangre. Pero dice la Biblia que en los posteriores días Dios había enviado a alguien diferente. Este alguien era Jesús de Nazaret. Este Jesús que era llamado el Mesías prometido, el Cordero de Dios, el deseado de las naciones, el esperado, nuestra roca, nuestra esperanza, nuestra salvación. Muchos nombres llamaba Jesús en el Antiguo Testamento, aparte de los 5 nombres que se le da en el libro de Isaías de una sola vez. Después le llama Emmanuel, que sería el Dios con nosotros, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El Señor tenía muchos nombres que reflejaban exactamente lo que Él era. Pero una de las cosas importantes de la visión de Jesús era ser el Cordero de Dios. El Cordero de Dios. Mire, para satisfacer a Dios era necesario de que aquel que pagara el pecado fuera alguien semejante a un hombre, que sí que hubiese vivido una vida humana, pero que a la vez fuera un Dios, para que tuviera un valor a la altura de Dios. ¿Qué es lo que pasó? Cuando Dios envió a Jesucristo, era el propio Dios. Podemos así decir, la segunda persona de la Trinidad. Era Dios encarnado. Dios se hizo hombre. Dios estaba en la tierra. Dios se hizo carne. Ahora, Jesucristo cuando nació en este mundo, nació exactamente como el primer hombre, Adán. La diferencia de Adán, la diferencia entre Adán, Jesús y los demás seres humanos es que todos nosotros cuando nacemos heredamos de nuestros padres muchas cosas. Hay personas que dicen, este salió bien el padre, este salió bien la madre. Claro, genealógicamente, genealógicamente, estas palabras difíciles, ¿verdad? Hacen con que nosotros heredemos muchas características de nuestros padres, de nuestros abuelos, y entre ellas aquel mismo sentir pecaminoso, aquel egoísmo, aquella hipocresía, aquella altivez, aquellas mentiras, muchas personas que son de un carácter muy corajudo y que no pueden tener dominio propio, y todas estas cosas vienen heredando de los padres, de los abuelos o de sus ancestrales. La diferencia de Jesús es que Jesús no heredaba de ninguna manera de un ser humano estas características pecaminosas. No tenía su vida dominada por el pecado. ¿Por qué? Porque Jesús fue engendrado de una mujer, sí, pero no por un hombre, sino por obra del Espíritu Santo en el propio Dios que le engendraba, Jesucristo y María. Por lo tanto, cuando Jesús nació, en su sangre, en la formación de su sangre, existían composiciones dobles, tal como nosotros tenemos, que es de nuestro padre y nuestra madre. También Jesús traía en sus venas la sangre que era de María, que era humana, pero también traía la sangre que venía del cielo, la sangre pura, hecha por un Dios todopoderoso. Resulta que cuando la sangre de Jesús, o sea que cuando la sangre divina, la sangre de Dios se mezcla con la sangre humana, la sangre de Dios tiene poder para purificar la sangre humana. Este es el valor de la sangre de Jesús derramada en la cruz del Calvario. Sangre inmaculada, sangre pura, sangre poderosa, sangre restauradora, sangre regeneradora, sangre que limpia, sangre que lava, sangre que purifica, sangre que hace temblar el infierno y sangre que nos trae la salvación. Alabamos a Dios por la sangre de Cristo. Aleluya.
permítame decirles una cosa. En estos días ustedes ponen la televisión, la radio, periódicos, revistas, lo que más se comenta. Lo que más se comenta. No son los paros de las industrias, no es el problema inflacionario, ni tanto en primeras páginas se encuentran las elecciones. En estos días, por lo menos de ayer para hoy, lo que más se habla es de una película que por ahí salió, llamada La Última Tentación de Jesús. Yo estaba escuchando al director o algunos directores cinematográficos tratando de defender a aquellos que lo hicieron. Obviamente todos ustedes están enterados de lo que estoy hablando. Pero si no, les quiero decir que el argumento de este hombre es exactamente el de transformar una antigua historia en una historia moderna. Y según él, sin hipocresía. Porque él dice estas palabras: si Jesús era humano tal como somos nosotros. Y allí muestra un Jesús con los ojos, o con la mente, con el corazón lleno de lascivia. O sea que es atraído sexualmente. Y más que todo, no dice que Jesús realizó los actos, porque dicen ellos en su argumento: oh, Jesús fue poderoso para no hacer ceder a la tentación. Ellos tratan de defenderse de esta manera y dicen: Jesús soñaba. Él tuvo un sueño y en este sueño él cometía el pecado. La Biblia Sagrada nos dijo bien claramente que uno de los más profundos ataques de Jesús cuando estuvo en esta tierra fue exactamente de enseñar a aquellos seguidores de la ley y que se mostraron delante de los hombres como santos y puros. Jesús les decía a ellos: ustedes que por afuera son como sepulcros blanqueados, pero por adentro están llenos de huesos podridos. Jesús le decía: no es necesario que un hombre cometa el acto asexual con una mujer para que cometa el pecado y adulterio. Decía Jesús: tan solamente de pensarlo, tan solamente de desearlo, ya ha cometido el pecado. Y Jesús le decía esto a aquellos hombres porque él sabía que a pesar de que ellos propagaban que creían en la ley y querían hacer cumplir la ley y querían apedrear a la mujer adúltera, su corazón era lleno de adulterio, su corazón era lleno de pecado. Y Jesús les hacía entender de que no valía la pena estar viviendo una vida exterior de aparente santidad, de aparente moral, siendo que su interior estaría podrido. Estos hombres argumentan que Jesús hablaba así a los fariseos porque él por adentro sentía estas atracciones, él sentía estos deseos, pero Jesús dijo que eso era pecado. Jesús dijo que eso era pecado, que tan solo de desear era pecado, que tan solo de cobiçar era pecado. Y mire bien lo que la palabra del Señor nos enseña, que nosotros tenemos un sumo sacerdote. Quiero decir, los directores de cine que quieran, que digan lo que ellos quieran, digan los intelectuales lo que quieran. La Biblia Sagrada, esta palabra nos enseña que nuestro sumo sacerdote era sin pecado, sin pecado, sin pecado. ¡Aleluya! Tenemos orgullo de predicar a Cristo, no de defenderle a Él. Jesús no necesita nuestra defensa. Jesús no necesita que un Arnaldo Mendoza se pare un púlpito para defenderle. No defiendo de Jesús. Él no necesita nuestra defensa, pero defiendo la fe que tenemos en Él. La fe que tenemos en Él. ¡Aleluya! Esta película lleva por nombre La Última Tentación de Jesús. Y si yo tuviera que poner un título a mi mensaje de esta noche, yo le pondría lo mismo. Hoy le quiero predicar sobre la última tentación de Jesús. La que de veras fue la última tentación de Jesús. Y yo le decía a los oficiales que trabajan con nosotros allá atrás mientras orábamos, le dije: ustedes oren bastante en esta noche, porque así como Satanás está proclamando un mensaje llamado la última tentación de Jesús, aquí está el pueblo de Dios para también proclamar la versión de Dios sobre la última tentación de Jesús. Responder a este mundo. Ojalá tuviéramos aquí miles de personas en esta noche. Ojalá, ojalá. No importa, pero para ustedes el Señor nos quiere hablar en esta noche. Aleluya. Jesucristo
Quiero decirles una cosa. Cuando ustedes miran el monte de la tentación, cuando el diablo llevó a Jesús para ser tentado en el desierto, esta, decía, es la primera tentación. Pero Jesús ha sufrido tentación durante todo el tiempo que estuvo aquí. Por el hecho de él no traer, oiga bien, de él no traer el germen del pecado, esto no significaba que él estaba exento de ser tentado. Hay una diferencia entre ser tentado y caer en tentación. Usted puede estar sentado en una plaza, en la banca de un jardín, y un pajarillo volando ahí por arriba, de repente le mira la cabecita, tal vez como la mía, dice un buen aeropuerto, que dice ahí voy a posar. Y yo no le puedo prohibir al pájaro que lo haga. Estoy leyendo una revista, un periódico, tal vez no me doy cuenta y él viene volando y se para sobre mi cabeza. Y si eso llega a ocurrir en tu vida, que un pájaro viene, posa sobre tu cabeza, ¿qué hace usted? Inmediatamente se pega solo con el susto, ¿verdad? Que se vaya el pájaro. Pues entonces usted se queda bien quietecito para que él se quede un momentito, pero ya al rato usted tiene mucho que hacer para no andar esperando que el pájaro esté ahí cómodamente el tiempo que quiera sobre su cabeza, y usted inmediatamente hace con que él se vaya. Ahora, el pájaro esté sobre su cabeza y usted se pone bien cómodo en el asiento ahí y le dice, ahora permanezca el pájaro aquí, hasta el punto de que él forme un nido. Hay una diferencia de tiempo muy grande, ¿verdad que sí? Quiero decirles una cosa, que entre la tentación y caer en tentación exactamente este tiempo. Ninguno de vosotros, o ni mismo Jesús, estaba exento de que de repente el pájaro le viniera sobre la cabeza. O sea que la tentación llegara. Pero entre ser tentado y caer en tentación existe una diferencia muy grande. ¿Me comprenden? Por eso es que la Biblia fue clara, enfática en decir aquí, sino que uno que fue tentado en todo, conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿No merece un aplauso Jesús por eso? ¡Aleluya! Jesús vivió en esta tierra, y durante todo el tiempo que él vivió, el deseo de Satanás era que él cayera en pecado. El deseo de Satanás era que Jesús retrocediera. Pero Jesús permaneció firme. Firme. Dice la palabra del Señor de que Jesús, en el momento en que fue al Getsemaní, en aquel momento él se arrodilló delante del Padre, y por 3 veces él rogaba al Padre: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Sabe lo que estaba diciendo Jesús? Era que exactamente en aquel momento era un momento de decisión de Jesús. Después de haber vivido en esta tierra por muchos años, ahora Jesús estaba arrodillado ante el Padre y se le traía ante él una copa. Y esta copa estaba simbolizando todos los pecados de toda la humanidad, que él debería tomar sobre sí, que Jesús debería tomar sobre sí, para que la ira de Dios fuera derramada sobre el Hijo y de esta manera ser satisfecha la justicia de Dios. ¿Sabe? Hacer un cuadro aquí, yo le quiero decir eso. La Biblia Sagrada es clara en decir eso. Número 1, que Dios es justo. Dios no puede negarse a sí mismo. Dios no puede mentir. Dios no puede retroceder. Ahora mire bien, la Biblia dice claro eso: todos pecaron y destituidos fueron de la gloria de Dios. Segunda cosa, la Biblia dice así: porque el salario del pecado es la muerte. ¿Amén? ¿Está claro así? El salario del pecado es la muerte. Muerte quiere decir separación, quiere decir condenación, quiere decir estar fuera de Dios. Y cuando el hombre muere, dice la Biblia que después que el hombre muere se sigue el juicio, y este juicio inmediatamente determina si la persona estará con Dios o si la persona estará sin Dios. Y dice la Biblia claramente eso, que solo hay 2 lugares
significa estar con el diablo. Ahora, si el salario del pecado es la muerte, y dice más, que el hombre que pecare, este ciertamente morirá. Ahora mire usted, la pregunta mía es esta. No voy a decir que tire la primera piedra, porque nadie vino aquí para tirar piedra. Pero Jesús hizo una pregunta: ¿cuál de entre vosotros no tiene pecado? Aquellos parecidos religiosos. Y ninguno de ellos pudo negar que tenía pecado. Por favor, hermano, que no tengan ruidos ahí. Ahora oiga bien, hermanos. Si la Biblia es sagrada, es enfática en decir esta verdad: que aquel que dijere que no peca es mentiroso, y la verdad no está en él. La pregunta es esta: ¿cuántos de nosotros ya hemos cometido pecado? Quiere en palabras, obras o pensamientos. ¿Cuántos ya han cometido pecado? Yo soy el primero a levantar mi mano. Si reconocemos que hemos cometido pecado, porque si no reconocemos, somos mentirosos. Quiere en palabras, obras o pensamientos. Si hemos cometido pecado, inmediatamente la justicia de Dios viene sobre nosotros, porque el salario del pecado es muerte. Y el enemigo de nuestras almas, Satanás, noche y día y noche, estaba delante de Dios para hacer valer la justicia del Padre, y le recordaba a cada día diciendo: Dios, tú has dicho que el hombre que pecare ciertamente morirá. Y Dios decía: tú tienes razón. Pues ahora dijo Satanás a Dios: aquel predicador Arnaldo de Mendoza pecó. Él es un pecador. Si tú has dicho Padre o Dios, él lo llama Dios de Padre, a pesar de que es de ser también, porque lo creo. Él dice: Dios, tú has dicho que el hombre que pecare ciertamente morirá, o está condenado. Este hombre está condenado, ¿verdad que sí? Y su condición, la de ustedes, la de estos que están aquí. La pregunta: ¿ustedes han cometido pecado? Sí. Entonces la justicia de Dios es esta: que es el alma que pecare ciertamente morirá. ¡Oh! Yo creo que nos estaba engañando hace mucho, diciendo que podíamos ir al cielo, diciendo que Dios nos amaba, si Él mismo dijo que el hombre que pecare ciertamente morirá, y Él tiene que cumplir porque es su palabra, y es verdad. La esperanza del diablo era que Jesús pecara también, porque si Jesús pecara también, Él estaría en la misma condición que nosotros. Pero no lo hizo Jesús. Jesús en el Getsemaní está diciéndole al Padre: Padre, mirando hacia el futuro, porque Él es omnisciente. Él decía: aquella multitud, aquellas personas que están en el centro evangelístico Nuevo Vino en este sábado, que fueron ahí para reunirse, para alabarte, todos ellos han pecado, Padre. Y el diablo decía: es verdad, y todos están condenados. Pero Jesús se presenta: Padre, yo no he pecado, yo no he pecado. Y Dios le mira a Satanás y le dice: muy bien, si tú me estás diciendo que mi justicia debe ser llevada a cabo, porque toda esta gente ha pecado y tengo que condenarles a todos, y ahora ¿qué haremos con mi hijo? ¿Qué haremos con Jesús que no ha pecado? Satanás quedó sin saber qué contestar. Pero Jesús toma la palabra y dice: Padre, como yo no he pecado y todos ellos sí han pecado, vamos a hacer el siguiente, Padre: acargue el pecado de cada uno de ellos, ponga sobre mí, y yo voy a morir por ellos, yo voy a pagar por los pecados de ellos, yo quiero ser condenado por ellos. ¡Aleluya! Jesús, cuando sale del Getsemaní, Él sale decidido. Él sale decidido a ir hacia el Calvario.
Jesús llega a la casa del sumo sacerdote. ¿Qué pasa? Algunos pueden decir, muy sencillo. O cuando mira una historia de la crucifixión de Cristo o del sufrimiento de Cristo, se pone a llorar ese pobrecito Jesús. De veras, en aquel momento cuando lo pusieron a Jesús sentado sobre una silla, y dice la Biblia que le tapaba los ojos, le vendaba los ojos, y los hombres le pegaban puñetazos y le decían: si tú eres profeta, profetiza quién te pegó, profetiza quién te pegó. Ahora quiero decirles una cosa, que mientras ella hacía eso, Jesús era tentado, sí. Satanás estaba a su lado, los ángeles del infierno estaban a su lado, diciéndole: Jesús, tú no tienes que pagar por esta humanidad arrogante, tú no tienes que estar sufriendo por ellos, no vale la pena. Ellos te traicionan, ellos se burlan de ti, ellos te desprecian, ellos no valoran lo que tú estás dando para él. Jesús, abandone todo eso, regrese para la gloria de tu Padre. Satanás decía: deja esta humanidad en mis manos, pero Jesús permanecía firme de la fuerza del amor. Él te amaba, él te amaba, él nos amaba. ¡Aleluya! Sale Jesús hacia el Calvario, y como si yo pudiera ver. Oh, yo no estuve allá, pero por los ojos de la fe yo puedo ver Jesús tomando la cruz, la cruenta cruz, mi cruz, la cruz que era tuya y era mía, no era de él, pero él ya la llevaba por la senda hacia el Calvario, cayendo, cansado, su cuerpo dilacerado por 5 veces. Le habían pegado 39 latigazos. Dice la Biblia que sus huesos aparecían por las espaldas. Habían puesto sobre su cabeza una corona de espinas. Sus amigos le habían abandonado, y Jesús subía solo, mirando solamente un lugar, un monte llamado Calvario. Y él dijo: allí en aquel monte yo he de decretar la posibilidad de salvación para todo aquel que creyere en mí. Yo lo haré, yo lo haré, yo lo haré. ¡Aleluya! Mientras Jesús subía, Satanás usaba a cada uno de aquellos que eran sus siervos, aquellos que hacían la voluntad del diablo, y algunos le tiraban piedra, y algunos le tiraban, le escupían, otros le metían quizás patadas por el camino, y cada vez que le pegaban, Satanás le decía: ve, Jesús, esta gente no vale la pena, esta gente no te reconoce, mira ahí en medio de esta gente aquel ciego que tú habías curado. O quizás había uno de aquellos ciegos riéndose y divirtiéndose a mirar a Jesús muriendo. Quizás uno de aquellos que tenía sus manos paralíticas y que Jesús les había curado, quizás con esta misma mano le estaban tirando piedras. Oh, y alguien puede decir: que gente ingrata era esta. Y yo les pregunto, y hoy es diferente. ¿Cuántas personas están mirando el sol que Dios le ha dado? Están mirando el aire que Dios le ha dado, están mirando la vida que Dios le ha dado, están mirando la naturaleza y todos los bienes que Dios le ha dado, pero aún así siguen vituperando al Maestro, siguen despreciando a Jesús, siguen despreciando el amor de Dios? No es diferente. Pero Jesús sigue subiendo, y Satanás por detrás de él. Todavía está en tiempo Jesús, todavía está en tiempo. Él llegó hasta el Gólgota. Aleluya. Allá fue Jesús crucificado. Los clavos que penetraron sus manos y penetraron sus pies no eran fácil. Jesús tenía sed. El Salmo 22 dice que su lengua se le pegaba, su paladar se le pegaba, estaba seca su lengua. Dice que miraba como que todos los que le cercaban a su vuelta. Eso es lo que dice Salmo 22. Y Jesús estaba siendo burlado, vituperado. Jesús estaba crucificado, estaba sobre el Calvario y un monte bien alto. Y yo cada vez que me imagino la crucifixión de Cristo, yo quedo mirando como que Jesús estuviera sobre todo Jerusalén. Oh, Jesús no estaba poniendo sus pies en la tierra, Jesús no estaba poniendo su cabeza en el cielo. No, Jesús estaba entre el cielo y la tierra. Él era el camino, Él era la puente, Él era la salvación. Sus brazos abiertos decían a todo el mundo: venid a mí, todos vosotros que estáis cansados, trabajados, y yo os haré descansar. Aleluya. Sobre aquel monte Calvario, mientras que Satanás le tentaba diciéndole: Jesús, deja esto, Jesús, abandona esto,
Jesús firme permanecía. Y cuando todos gritaban diciendo: Rey de los judíos, y se burlaban de él, Jesucristo todavía elevó sus ojos al cielo para decir: Padre, perdónales, ellos no saben lo que hacen. Oh, cosa gloriosa. Oh, Jesús maravilloso. Aleluya. Dice la Biblia que ya se acercaba la hora novena, a las 3 de la tarde para nosotros, cuando Jesús, cansado, ya sin fuerzas, Satanás estaba esperando, diciendo: un momento iba a tener que desistir. Uno de sus siervos, un ladrón que está a su lado. Era la última tentación de Jesús. Que el ladrón le dice: si tú eres hijo de Dios, sí, si tú verdaderamente eres el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros también. Pero todavía había aquellos corazones arrepentidos. Cuando alguien dice: tú y yo estamos aquí por lo que hicimos, pero este hombre mismo permiso para que lo crucificaran en esta manera. Y aquel hombre se da vuelta a Jesús y le dice: acuérdate por favor de mí cuando entrares en tu reino. Jesús se volteó hacia él y le dijo: yo te prometo de que hoy mismo tú estarás conmigo en el paraíso. Satanás estaba desesperado. Hay mucha gente que cree que Satanás estaba feliz cuando Jesús estaba siendo crucificado. ¡No! Él creía que las burlas, que el sufrimiento en su cuerpo físico lo iban a llevar a desistir del Calvario. A Satanás no le interesaba la muerte de Jesús. Él lo asedió. Él estaba firme. Pero llegó un momento que él tuvo sed. Y le dieron vinagre. Él no quiso. El vinagre tal vez le iba amenizándolo. Él no quería eso. A él no le importaba el sufrimiento de su cuerpo. En aquel momento, solo en la cruz, Jesús mira y busca a sus amigos. Ninguno estaba con él. Nomás María, las dos Marías y Juan estaban al pie de la cruz, llorando. Jesús le dice a Juan: Juan, he ahí tu madre. ¿Sabe por qué? Porque a la madre de Jesús todos sus hermanos la habían abandonado a causa de Jesús. Jesús tuvo más hermanos, la Biblia nos dice. Y la madre de Jesús le había seguido por todo el tiempo. Y ahora Jesús sabía que ella se iba a quedar sola. Por lo tanto, él le encomienda al discípulo amado: Jesús, cuide de mi madre. Y le dijo a María: Madre, y tu hijo. Como que tienen más contacto, yo creo. Juan. Juan no representaba la iglesia. Bien, mire, yo no sé, como de hermana, yo no sabía solo. Todos se habían ido. Miraba de un lado sus enemigos, de otro lado los soldados romanos. Por los aires. La multitud de demonios que gritaban una sola voz: Jesús todavía está en tiempo. Bajen de esta cruz.
que Salmo 22 nos revela. Jesús levanta su cabeza al cielo. Él tenía esperanza de mirar hacia el cielo y encontrar ahí una mirada de aprobación de su Padre. Pero cuando le levanta su cabeza, para su decepción, el Padre que le miraba cargado de pecado le había dado la espalda. Y en aquel momento Jesús grita. Ustedes leen la Biblia que Jesús en alta voz gritó: Elohim, Elohim, lama sabactani, que quiere decir Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús estaba solo. Los hombres no estaban con él. Sus discípulos no estaban con él. Dios no estaba con él. Solo. Él enfrentaba toda fuerza del infierno y los demonios que les hacían la última tentación, diciéndole: bájate de ahí, hasta que llegó un momento en que esto ya no soportó más. Los ángeles, arcángeles y querubines, todos los espíritus celestiales por un lado mirando y diciéndole: soporta, aguántate, hijo de Dios, aguántate. Los demonios por otro lado que gritaban: bájate de ahí, nosotros vengaremos, nosotros desquitaremos por ti, nosotros aplastaremos esta humanidad, nosotros haremos con que ellos paguen por esta arrogancia, por esta burla, por este desprecio. Y Jesús esperaba, cuando de repente, sin aguantar más, Jesús grita, tomando un último esfuerzo: ¡Padre! ¡Padre! Yo creo que en aquel momento toda la tierra se quedó en silencio. Todo el universo paró. En Jerusalén, a la vuelta del monte llamado Calavera, por un lado todos los espíritus caídos con su líder Satanás, la antigua serpiente, paró. Los ángeles, querubines y serafines pararon. Dios, que estaba de espalda, paró para oírle. Satanás, con esperanza, decía ahora: le iba a decir: Padre, sácame de aquí. Padre, no quiero más morir por esta humanidad ingrata, miserable, despreciativa. No quiero más. Todos esperaban una frase última de Jesús, cuando él gritó: Padre. Un eco que penetraba todo el universo. La naturaleza paró. La tierra le escuchaba. Los astros le escuchaban. Los vientos oían su voz. El sol oía su voz. Los demonios, los ángeles, Dios. Cuando él dio aquella exclamación ante la última tentación, Jesús dijo: Padre, consumado es. A ti entrego mi espíritu. ¡Aleluya! Él había vencido. Él había triunfado hasta la última tentación. Él había vencido. ¡Aleluya! Dice la Biblia que en aquel momento la tierra comenzó a temblar. Oh, dice la Biblia que en aquel momento hubo una oscuridad, se oscureció, tinieblas en el firmamento. ¿Sabe lo que yo creo que era? Que el arcángel Miguel tomó de su espada y juntamente con los ángeles de guerra del cielo bajaban por los aires gritando con las espadas inflamadas en la mano: Él venció, Él venció, Él venció, Él venció, Él venció, Él venció. ¡Aleluya! ¡Oh, gloria!
vencedor. Oh, gloria a la Masai. La antigua serpiente Satanás en aquel momento fue tomado por sus manos, y allí, quizás con la misma estaca de la cruz, él pisó la cabeza de la serpiente, le dejó puesta la cruz sobre ella, diciendo: de ahora en adelante el camino hacia el cielo está abierto, porque con mi sangre yo he pagado por vuestros pecados. La victoria, la victoria, la victoria, la victoria es nuestra. ¡Aleluya! Porque Jesús venció la última tentación. Oh, gloria. Yo siento la presencia de este Jesús aquí. Yo siento su presencia aquí, del vencedor, del triunfante, del poderoso, del glorioso. Aleluya. Él está aquí. Gloria, aleluya. Jesús vencedor, Jesús triunfante, Jesús poderoso. Dice la Biblia que en aquel momento el velo de aquel templo, ¿se acuerda el templo que solo el sumo sacerdote podía entrar? Nadie más podía entrar. Dice la Biblia que él se partió desde arriba hasta abajo. Yo me imagino que quien lo partió fue el arcángel Miguel, que tomó su espada y lo cortó de arriba hasta abajo. Y dice: está abierta la entrada hacia el cielo por medio de Jesús, por medio de su sacrificio, por medio de su sangre. Aleluya, aleluya. Los pecados están perdonados por la sangre de Jesús. Qué maravillosa historia de amor. ¿Saben de una cosa? En los días de hoy, aunque muchos quieran poner la tentación de Jesús como otra, la última tentación de Jesús fue haber bajado del Calvario sin haber pagado por nuestros pecados. Pero hasta la última tentación Él venció. Venció por ti, Él venció por mí. Aleluya. Ahora, ¿qué nos resta a nosotros? Vosotros que estáis aquí, Jesús les habla en esta noche de una manera muy especial. Jesús está diciendo: ¿y cuántos son aquellos que se han dado cuenta que yo he vencido la última tentación? Oh, aleluya. Tengo un mensaje de Dios para ustedes en esta noche. Mientras que todavía los agentes del diablo tratan de poner el nombre de Cristo en vituperio, y hay gente pagando para entrar en los teatros para mirar a un Cristo derrotado, a un Cristo pecador, todavía tenemos muchas sillas vacías para que mucha gente pueda entrar en este lugar y mirar a un Cristo vencedor, a un Cristo vencedor. ¡Aleluya! Usted sabe para qué Cristo vivió sin pecado. Usted sabe por qué Él vivió sin pecado. Para decirte a ti de que Él ha pasado por este mismo camino que usted ha pasado, el que usted está pasando. Para decirte a ti que conoce tu estructura humana. Él no ha venido para condenarte. Él ha venido para buscar y salvar el que se haya perdido. Jesucristo no vino aquí para acusarte. Jesucristo vino aquí para decirte: yo vencí hasta la última tentación porque te amo. Aleluya. Jesucristo ha venido aquí a este mundo para vencer a la última tentación, diciendo que Él puede ahora, por su poder, por el poder de su sangre. Mire bien, Jesús ahora da un privilegio hacia la humanidad, diciendo: mire bien, de ahora en adelante, cuando usted sienta que ya no tienes fuerzas, cuando usted siente que estás cansado de la vida que llevas, cuando tú sientes que ya nada más vale la pena, cuando tú sientas que tu vida ya no puede más tener felicidad, o tú no puedes tener dominio sobre ti mismo, oiga bien una cosa: Jesús te está ofreciendo hoy: pida que yo venga a tu vida, porque yo soy vencedor, y cuando yo venga a tu vida, yo te haré vencedor, yo te haré vencedor, yo te haré vencedor. Así como yo he vencido al mundo, vosotros también podéis vencer. Aleluya. Jesús no está exigiendo que tú seas como Él. No. Él está diciendo: yo te puedo ayudar a ser como yo. Él no está diciendo lo que tú tienes que hacer. Él está ofreciendo lo que Él puede hacer. Aleluya. Hay muchas personas que dicen: la vida tiene un valor moral muy elevado, yo no puedo cumplir lo que dice esta Biblia. Esta gente es hipócrita. No es verdad que ellos viven lo que dicen. Oh, mi hermano, esta no es la verdad.
La verdad es esta, única, sencilla. Somos humanos como usted es humano. Somos pecadores como usted es pecador. Somos falibles como usted es falible.